Y queremos ampliar este tema, lo hacemos con la analista política Úrsula Moreno desde nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Úrsula, Merz habló de un encuentro positivo con el canciller Scholz, a quien le propuso impulsar, decíamos, ese cambio jurídico. Scholz dice gracias, pero no. Concretamente, ¿qué perspectiva general tiene el pedido de Merz en términos generales en la política alemana, considerando también que la coalición de gobierno está sensiblemente debilitada para las próximas elecciones regionales? Sí, Jenny, hay que entender este encuentro pues, en clave electoral. Tuvo lugar esta mañana. Merz le propuso, según nos contó después en conferencia de prensa, a Scholz que cada uno nombrara a una persona para que entre ambos resolvieran el problema migratorio. Dijo que podía contar con el apoyo de su partido en el Parlamento para hacer cambios legales que permitan una política migratoria mucho más dura. Llegó a decir que no necesitarían a los verdes o a los liberales, es decir, dando a entender que Scholz podía saltarse a sus socios de coalición, pero hasta aquí los elogios, Jenny, porque llegó a decir que al canciller se le escapa el control del país de las manos y que los más de 80 millones de alemanes ya no confían en él. Yo diría que en un tono alarmista advirtió que era necesario recuperar el control de las fronteras, exigiendo un cambio de paradigma en política migratoria. Y el canciller socialdemócrata pues saludó el hecho de que Merz quiera reducir la migración irregular, pero también aseguró que Alemania no violaría acuerdos internacionales como los convenios europeos o la ley fundamental alemana, que es la que recoge el derecho de asilo. Así que me atrevería a decir que la narrativa de Merz hoy va dirigida a los electores de Sajonia y Turingia que votan este fin de semana, Jenny. Muchas gracias, Úrsula. Quédate con nosotros, porque en Alemania la caída del muro de Berlín en 1989 marcó la historia y también allanó el camino hacia la reunificación alemana. Sin embargo, casi 35 años después, muchas diferencias entre este y oeste persisten, y eso refleja también en las encuestas electorales. En los últimos años, el este de Alemania se ha convertido en un bastión del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. El próximo mes se celebran allí elecciones regionales y se prevé que el partido anti-inmigración, anti-OTAN y anti-europeo obtenga un respaldo récord. A continuación, algunos datos que explican el porqué. Las recientes elecciones europeas fueron un éxito para el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, particularmente en lo que era la antigua República Democrática Alemana en el este del país. Veamos el mapa. En el oeste del país, la CDU, los conservadores democristianos, y la CSU, sus aliados bávaros socialcristianos, fueron los partidos más votados. En el este de Alemania, el más votado fue Alternativa para Alemania. ¿Por qué? Por 3 razones. Pero el razonamiento de los votantes es complejo y estas son algunas explicaciones. La primera razón tiene que ver con la estabilidad. Alemania, como muchos otros países del mundo, se ha visto sacudida por múltiples crisis en los últimos años. La guerra rusa en Ucrania, el aumento de la inflación y la crisis climática. Esto preocupa a la población, particularmente en la parte oriental de Alemania. ¿Por qué? Esto tiene sus razones en la historia reciente. Al caer el muro de Berlín en 1989, los alemanes del este vieron colapsar a su país. Si bien obtuvieron la libertad democrática con el fin del comunismo y vieron la reunificación alemana, el cambio tuvo un alto precio. El impacto de esta transformación fue más aguda y más profunda en la Alemania oriental que en cualquier otro lugar de todo el bloque del este, y ocurrió de un segundo a otro. En ningún otro lugar hubo tanto desempleo, en ninguna otra parte se desmoronó así el sistema entero. Fue una conmoción. Sumas millonarias fueron destinadas a igualar los estándares de vida en ambas partes del país. Pero muchos aseguran que todavía hay diferencias, lo que nos lleva a la razón número 2. Durante décadas, la población en Alemania Oriental vivió bajo un régimen autoritario. El Estado lo decidía todo, y cuando no puede solucionarlo todo, decepcionada, la población se aleja del Estado y termina viéndose a sí misma como crítica del Estado. Por último, la población en el este es muy homogénea, más masculina, mayor y más blanca que en Occidente, y eso ha impulsado el partido AfD.
En los estados federados en el oeste de Alemania, el 32,9% de la población es de origen migrante. Eso significa que casi un tercio de las personas han inmigrado o provienen de familias inmigrantes. En los estados federados en el este del país, 1 de cada 10 es de origen extranjero. Según los sociólogos, en una sociedad menos diversa, en donde hay menos oportunidades laborales, en donde la infraestructura no funciona, los extremistas obtienen apoyo más fácilmente. Y seguimos ahora mismo conversando con nuestra analista política Úrsula Moreno. Úrsula, especialmente después del atentado de Solingen, se estima que AfD, el partido ultraderechista, podría ser la fuerza más votada, decíamos, en los 3 estados que acuden a las urnas este mes de septiembre. ¿Qué posibilidades tienen realmente de llegar a un gobierno regional? Bueno, en una democracia no gobierna el partido que más votos tiene, sino el que es capaz de forjar mayorías, y de momento parece que todos los partidos concentran sus fuerzas en combatir a la fuerza ultraderechista, y no olvidemos que en Sajonia y en Turingia, los 2 Länder que celebran elecciones este domingo, Alternativa para Alemania está vigilada por los servicios secretos. No obstante, y dicho esto, precisamente en Turingia todas las encuestas coinciden en que será con diferencia el partido más votado, y por tanto se va a hacer muy difícil la formación de gobierno en ese land. Así que todos los expertos con los que hemos venido hablando estos días coinciden en que muy probablemente el domingo no sepamos quién liderará el gobierno en ambas regiones. Habrá negociaciones, habrá sondeos, veremos. Y otro tema a tener en cuenta que es muy importante, aunque es casi imposible que gobierne la ultraderecha, lo repito, si obtienen más del 33% de los votos podrán bloquear proyectos de ley en el Parlamento regional. Y eso sí es algo que preocupa ahora mismo en el este de Alemania y también en el oeste, donde en varios estados ya también superan en intención de votos el 20%, Jenny. Úrsula Moreno, muchas gracias por tu análisis.